Metámonos de lleno en lo que nos interesa, en lo que nos preocupa, en lo que nos inquieta ahora mismo a los ecuatorianos, ¿no? Que uno entendería debería ser lo que nos inquieta a todos, pero veo que hay una suerte de desconexión muy profunda, muy severa y también muy inquietante por parte, no sé si del gobierno como tal, pero por lo menos del presidente sí se ha dejado ver en las últimas horas que hay una desconexión total de la realidad que enfrentamos los 18 millones de ecuatorianos y lo que a él probablemente le está provocando preocupación en estos momentos. Que sí, que el tema de la inseguridad, del narcotráfico y todo lo que se relaciona con las actividades ilícitas que hay alrededor de estos asuntos tan importantes y tan nocivos para el país, son de preocupación de todas y todos y deberían ser de preocupación de todos los ecuatorianos, sí, de acuerdo. Pero ahora mismo hay una crisis a nivel país que está complicando todavía más la existencia de todos, que es la crisis energética. Por efecto de, digamos, por este efecto se han provocado una multiplicidad de problemas. Empezábamos conversando y planteándoles a propósito de la pregunta de hoy en la transmisión, que les invitaba yo a que participen, sobre uno probablemente de los problemas más graves que está provocando ahora mismo este tema de los apagones, que es la pérdida de plazas de empleo. Pero tampoco hay que dejar de hablar y tampoco hay que dejar de mencionar que el país enfrenta en este momento una crisis que es multifactores y que no tiene únicamente que ver con los apagones, que sí, que ahora los apagones nos están incomodando, nos han alterado la forma de vivir, la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de ser sociedad, ¿no? Porque además ahora por efecto de los apagones tenemos ciudades que deberían ser y que son turísticas, la propia capital de la República, a la que le mandas a dormir a las 20 horas. Porque ya no tienes electricidad para tener abiertos los restaurantes, los bares, los negocios. Pensemos en todos estos empresarios dedicados al ámbito de la comida, del entretenimiento, que están esperando fechas como la de hoy, en la que juega la selección para poner la promoción de las cervezas, la promoción de las alitas, de las hamburguesas, de la pizza, del 2x1, etcétera, etcétera, para tratar de recuperar lo que se ha perdido en días anteriores. Hay momentos que son excepcionales y para un país al que le gusta el fútbol, que tiene cierto nivel de expectativa, aunque ahora veo que no hay tanta emoción como en otros momentos, creo que también hay una desconexión provocada por probablemente la situación anímica, el pesimismo que existe en nuestra sociedad, que seguramente algo tan insignificante como el fútbol ya se vuelve incluso un tema muy secundario, ¿no? O sea, creo que también pasará que incluso quienes en algún momento fueron muy aficionados al fútbol, ahora ver el partido de la selección probablemente le termine importando un rábano porque está viendo quebrar su negocio, porque lo que está esperando es trabajar, porque lo que está esperando es salir de la crisis, tener luz, que no le vacunen, que no le extorsionen, que sus hijos, que su esposa, que su esposo, que todos sus familiares puedan regresar a su casa sanos y salvos. Porque además esta crisis que nos asfixia a los ecuatorianos, como les digo, tiene múltiples factores y cada uno de ellos significa un riesgo para los ecuatorianos, o perder el trabajo o perder la vida. Así salimos todos los días a trabajar, ¿no? Entonces, además, por supuesto, lo que dice don César González, la selección tampoco es que está jugando maravillosamente bien, ¿no? No es que te sientas a ver a la selección de fútbol en la actualidad, que tiene unos jugadorazos, uno entendería, unos cracks de nivel mundial, ¿no? Como Moisés Caicedo, que ahora mismo es nada más y nada menos que el capitán del Chelsea de Inglaterra, y uno dice, qué bestia, la selección de Ecuador da gusto verles, ¿no? Nos seducen como juegan, tienen un fútbol espectacular, no hay nada que ver, ni siquiera eso. Entonces sí, pero el tema es lo otro, lo que preocupa el día a día, la crisis que genera falta de empleo, de oportunidades,
que no hay luz, que hay inseguridad. Ya el fútbol también se convierte en un asunto realmente secundario, ¿no? O sea, tiene que gustarte muchísimo el fútbol, como para que le pongas también tanta atención como la que probablemente había antes. Y yo sí creo, coincidiendo también con lo que dice Denis en la transmisión, ha pasado a ser un tema de menor importancia, ¿no? Pero para los negocios, como les decía, lo relacionado al fútbol se convierte en una oportunidad, porque te juntas con los amigos del barrio, del colegio, de la universidad, del trabajo, para ver el fútbol, tomarte unas cervezas, comer algo, y eso significa también un alivio para los dueños de los negocios, ¿no? Y claro, uno entendería que la lógica del poder, del gobierno y del presidente está girando justamente alrededor de esto que les acabamos de plantear, ¿no? De que hay temas que son mucho más importantes que ciertas banalidades, como en este momento podría ser, sí, considerado el fútbol, un tema secundario, una banalidad, y algo sobre lo cual, digamos, no hay que ponerle tantísima atención, pero que sin embargo el deporte de los ecuatorianos en las últimas semanas o meses, por lo que ha sucedido con Carapaz, con las deportistas olímpicas, nos ha generado cierto nivel de alivio, de satisfacciones, de alegrías que duran además segundos, ¿no? Porque después nos acordamos de todo el peso que estamos cargando en nuestras espaldas, peso que parecería que el presidente no tiene. Ayer, después de varios días de silencio, después de que en varios espacios de comunicación, no voy a decir solo yo, soy el único que ha pedido que el presidente hable, no, he visto muchos comentarios de otros colegas en otros espacios que han demandado una intervención del presidente de la República, ha salido a hablar. Y me parece que de entrada, digamos, como primera reflexión que me queda de haberle escuchado a Noboa, es que ha perdido una gran oportunidad de conectar con la gente. ¿Por qué? Porque además se trata de un presidente que es candidato a la reelección y que me da la impresión que está echando por la borda cualquier intención de poder ser reelegido. A esta hora, si ustedes me preguntan a mí, probablemente en otro momento o con otro candidato a la reelección, yo creería que Noboa, tal como se ha mostrado liderando esta crisis de los apagones, no debería estar ni siquiera en la segunda vuelta. Pero esto es del Ecuador. Y en este país puede pasar lo que sea. Como que un candidato que empezó con el 3% de intención de voto haya llegado a ser presidente de la República. ¿Qué es lo que pasó con Noboa? En este país puede pasar lo que sea políticamente. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo digo, en otro momento, en otras circunstancias, con otros personajes, este señor no debería pasar ni siquiera la segunda vuelta. Y creo que lo de ayer fue una oportunidad perdida. Ahora, yo les digo, ¿por qué también esta situación no deja de sorprenderme? Y verle a Noboa gozar de ciertos niveles de popularidad y de ciertos niveles de aceptación, porque uno tiene que escuchar también lo que dicen sectores que están más vinculados al gobierno y las élites, y uno se da cuenta de que hay una suerte de satisfacción con lo que está pasando, ¿no? Recordarán ustedes que hace algunos días, no tengo claro el nombre del invitado, de esos tantos representantes de gremios empresariales que hay, que ahora mismo ni recuerdo el nombre, conversó con nosotros. Era la última entrevista de hace un par de semanas o de la semana anterior, y yo le preguntaba si es que necesitaba o le hacía falta o qué consideraba él, qué pensaba él de esta suerte de silencio presidencial en medio de tremenda crisis, cuando se había anunciado 10 horas de apagones para el sector industrial de 8 de la mañana a 18 horas. Y el empresario dijo, a mí no me importa que el presidente, más o menos estas fueron las palabras del empresario en este espacio, empresario guayaquileño, a mí no me importa que el presidente sea el que salga a hablar o no hablar. Lo que me importa es que sean precisos en la comunicación,
y que cumplan el tema de los horarios, una cosa por el estilo, ¿no? Y después uno se pone a ver también las respuestas que han dado algunos otros representantes de gremios empresariales, que salían satisfechos porque en Carondelet alguien de los subalternos que tiene Novoa, los ministros, secretarios, qué sé yo, les recibió a los empresarios. Entre ellos, ustedes recuerdan quién, ¿no? La candidata a la vicepresidencia de la República, que nada tenía que hacer en una reunión del gobierno actual con los empresarios, aunque ella sí es representante de un sector empresarial importante de este país, ¿no? De las empresas Pinto. Pero la señora Pinto es candidata a la vicepresidencia de la República. En este momento es candidata, no es ni ministra, ni es asesora, ni nada por el estilo. Pero de esas reuniones los empresarios salían agradecidos. ¿Por qué? Porque les recibieron. ¿Con qué salían de esas reuniones del Palacio? Pues con nada, ni siquiera con ofrecimientos. Les vamos a escuchar, pero con nada en concreto. Y más bien lo que se veía era empresarios que, lejos de exigirle al gobierno respuestas, medidas, soluciones, salían agradecidos porque les recibieron en el Palacio. Entonces, en este momento, más allá de lo que puedan decir algunos periodistas y exigir a algunos periodistas, yo uno de los tantísimos que hay, ¿no? Hay más y mejores periodistas que uno, que tienen más audiencia, menos audiencia, pero muchos han salido a decirle: presidente, dé la cara, diga algo, respóndale al país. Para eso le eligieron los ecuatorianos. 52% de gente en este país le dio a usted la confianza para que administre el Ecuador, y que administre el Ecuador no solamente en época de bonanza, sino también en época de vacas flacas, en época de crisis. Y ahí es cuando creo uno está esperando ver el tipo de liderazgo del presidente o del gobernante y de la autoridad de turno. Pero yo por lo menos, de nuevo no espero nada, nunca, ni esperaré, y menos después de lo que vi ayer, que como les digo de entrada es una oportunidad perdida. Cadena nacional, para no hablar de la crisis energética y para meterse probablemente en un encuadre que seguramente tanto Noboa como sus estrategas creen que todavía le puede mantener a flote en la disputa presidencial, que es el encuadre de la seguridad. Escuchémosle a Noboa. Ecuatorianos, según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años, basado en informes de expertos. También se ha logrado obtener información de zonas de minería ilegal, cerca de la frontera, con alta contaminación de mercurio. Un mensaje para todos los grupos narcoterroristas: no nos vamos a hacer de la vista gorda. El pasado les abrió las puertas para que nos convirtamos en un país productor. Hoy estamos encargándonos de cerrárselas. Vamos por su financiamiento. Este viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en sus plantaciones y continuaremos luchando por proteger nuestro territorio. Las adversidades que nos deja aún el viejo Ecuador siguen pasando factura con los profundos daños que nos dejaron, pues cada hectárea de coca equivale a $160.000 de valor comercial. 2.000 hectáreas serían un golpe de $320 millones a grupos narcoterroristas relacionados con organizaciones criminales internacionales. Quiero dirigirme a los grupos narcoterroristas en este momento. Este es un recordatorio de que por más que lo intenten, este ya no es su país. Y a los ecuatorianos, aquí estoy, un presidente determinado que no dudará un segundo en arriesgar su vida por el futuro de sus hijos. Que estas sean las últimas facturas y los últimos daños que deje el viejo Ecuador. El nuevo Ecuador. El presidente utiliza una cadena nacional de 1 minuto 30. Esa cadena podría haber sido un reel de Instagram o un TikTok. Fácil. No una cadena nacional. No es una cadena nacional. Es un reel de Instagram y un TikTok. Hay una frase que es súper potente del final, que es probablemente para lo que utilizó esta pastilla, porque no es una cadena, es una pastilla. Aquí estoy. Bueno, hasta que le salga otro viaje al exterior. Al menos está aquí. ¿Está resolviendo la crisis energética? No. ¿Mencionó algo sobre la crisis energética? No. Ni siquiera lo hizo
5 días o 6 días atrás, cuando intervino en el discurso por las festividades de Guayaquil, en donde humilló al puerto principal, utilizando ese espacio para homenajear a su papá. Un empresario que tiene, por supuesto, como muchos empresarios, seguramente algunas virtudes, pero que también tiene algunos defectos, como por ejemplo señalamientos por explotación laboral, por trabajo infantil, por deberle al servicio de rentas internas, por ser probablemente el que más le debe al servicio de rentas internas. Y usted, en lugar de hablar de Guayaquil en sus festividades por la independencia, se dedicó a hablar de su papá y a homenajearle a su papá y condecorarle a su papá. También probablemente como un mensaje, ¿no? De que capaz si no lo hacía en ese momento no había otro como para homenajearle a su papá. Porque capaz lo que debería pasar es que este país al candidato presidente a la reelección le sancione por la manera tan irresponsable con la cual ha manejado una crisis que le tiene al país a oscuras, en tinieblas. Pero ni ahora, en este reel de Instagram, mal llamado Cadena Nacional, ni en el discurso del 9 de octubre hizo una mención que a los ecuatorianos les haga conocer o que les explique o nos explique sobre qué tipo de acciones está haciendo usted, presidente, para resolver probablemente la más profunda crisis energética por la cual ha atravesado este país, al menos desde que uno tiene uso de razón y que pudo haber sido la crisis que enfrentamos durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando se tuvo que adelantar el reloj 1 hora, ¿no?, para salir más temprano de casa. Desde entonces no habíamos pasado una crisis como esta, pero desde entonces tampoco habíamos visto un presidente y un gobierno tan desconectado de la realidad. Aquí estoy. Ok. ¿Y para qué está?, le pregunto. Después, el presidente entra nuevamente a este encuadre del narcotráfico y del combate a la inseguridad, que como ustedes saben bien, y lo revisábamos a propósito de la circulación de una de las últimas encuestas de hace algunos días, sigue siendo el tema de la seguridad en el único en el que el gobierno de Noboa algo todavía sostiene números, porque la gente claro, más allá de los resultados, yo creo que acá tiene mucho que ver con la campaña publicitaria que ha hecho el gobierno, que es una campaña publicitaria invasiva, millonaria, que está lejos de compadecerse de los resultados que hay, que creo que no son los mejores, y yo coincido con lo que decía ayer, creo que era el Quique en su espacio. Ya vamos a ver con cuántos muertos, con cuántos casos de sicariato y de muertes violentas cerramos este 2024 en comparación con el 2023, como para ahí sí sentarnos con fríos números y decir, caray, el plan Fénix sí ha existido, o sí tiene buenos resultados. Pero vamos a ver cómo en diciembre cerramos este año. Pero creo que tiene mucho que ver ese resultado de que la gente cree, confía, de que hay un plan Fénix, por una campaña publicitaria invasiva, millonaria, que habla de un plan Fénix que yo sigo pensando que no existe. Y a propósito del tema del narcotráfico y de la inseguridad, el presidente Noboa dice que se han encontrado 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional. ¿De quién? ¿Quién dio esa asistencia internacional? ¿Quién le facilitó esa información satelital al presidente Noboa y a su gobierno? ¿Qué gobierno está haciendo ese tipo de intervención? Es obvio, ¿no? Sabemos quién. Pero ¿por qué no lo dice? Porque asistencia internacional es como muy genérico.
Pero ¿por qué no dice que es Estados Unidos o Israel? Pero dígalo. Y con esto, hay algo que claro, es una de las primeras cosas que me vino a la cabeza cuando mencionó esta frase el presidente de arranque en su video. Sin necesidad de una base extranjera en territorio ecuatoriano, que es una de las cortinas de humo, de las cajas chinas, que soltó durante las últimas semanas. Una reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases extranjeras en el Ecuador, apelando a la melancolía de unos cuantos antipatrias que creen que la solución para la inseguridad es que los gringos vengan nuevamente a Manta y que instalen ahí una base. Sin necesidad de bases extranjeras, sin necesidad de que exista un ejército norteamericano en suelo ecuatoriano, el presidente, gracias a la asistencia internacional, ha logrado detectar 2.000 hectáreas de sembríos de cocaína en suelo ecuatoriano. Esto es importantísimo porque antes el Ecuador era un país solo de paso para el tráfico de droga. Acá hay varios temas reveladores a propósito de esta cadena nacional o reel de Instagram. Y es que el Ecuador ya es entonces un país productor de droga, como lo eran antes Bolivia, Colombia y Perú. Ahora Ecuador también es productor de droga. Ahora también tenemos territorios ocupados por el narcotráfico, sembrando cocaína. Que 2.000 hectáreas, digamos, es nada en comparación con la cantidad de territorio que en Colombia y en Perú, por ejemplo, se ocupa para sembrar cocaína. Por supuesto, puede resultar marginal esto, pero el tema es que ya hay 2.000 hectáreas de cocaína en territorio ecuatoriano. ¿Hace cuánto tiempo le escucharon ustedes a Noboa decir eso? Hace 3 años. Hace 3 años, este país era o gobernado por Lenín Moreno, hasta mayo del 2021, o por Lazo, desde mayo del 2021. Eso quiere decir que quienes permitieron que se planten 2.000 hectáreas de coca, o fueron Moreno, o fue Lazo. Creo que eso tampoco se puede perder de vista ni dejar de llamar la atención, porque a mí por lo menos sí me llamó la atención. La fecha que ubica en el tiempo Noboa para identificar cuándo es que se plantaron esos sembríos en el Ecuador. Hace 3 años. Hace 3 años o gobernaba Moreno o gobernaba Lazo. Para quienes sobre todo han sostenido ese relato perverso de acusar sin pruebas, de que acá hubo un periodo de gobierno en el cual el Ecuador era el segundo país más seguro de la región, que supuestamente había entregado el territorio al narcotráfico y que había facilitado las actividades para el narcotráfico. Son ellos mismos, con comunicaciones improvisadas como las de ayer, los que se encargan de desarmar todos esos relatos. Hace 3 años, dice Noboa, que se ha instalado una plantación de cocaína en nuestro país. Y después habla de minería y... Pregunto, además, ¿en dónde? Porque la frontera terrestre ecuatoriana tiene una extensión como de algo así, casi 600 kilómetros. Es bastante extensa. Y tenemos frontera terrestre con Colombia y con Perú. ¿En dónde se encontraron esos 2.000 hectáreas de cocaína? ¿En qué parte? O sea, creo que además, en ese minuto y 30 segundos que creo que dura esta cadena, el presidente no le está diciendo toda la verdad al país sobre este caso, sobre el cual nos pone a hablar en medio de los apagones. Queríamos escucharle al presidente hablar y dar soluciones sobre los apagones. Pero además sale con este cuento de las hectáreas de cocaína que se han encontrado por una cooperación internacional a través de un satélite que no nos dice de quién, que está vigilando el territorio ecuatoriano.
que nos dice además que no es necesario instalar bases extranjeras acá porque con vigilancia satelital se puede lograr más. Pero no nos da más información y nos deja ahí con la duda de ¿en qué parte? ¿En Esmeraldas? ¿En Sucumbíos? ¿En Orellana? ¿En Loja? ¿En El Oro? ¿En qué parte de la frontera están? ¿A quién pertenecen esos terrenos, esos territorios? ¿Quién los administra? Una imagen al menos de la incursión de Fuerzas Armadas, de la policía llegando al lugar. No sé, ¿qué van a hacer? ¿Van a botar glifosato sobre esas plantaciones para quemarlas? No, algo más, para que sea un poco creíble el relato que nos ha soltado el presidente ayer. Que insisto, es una oportunidad perdida. Como una oportunidad perdida también creo que son cada una de las intervenciones de la ministra del Ambiente hoy encargada del asunto relacionado con la electricidad. Y más todavía si sale a dar pasos en falso como el de ayer en la entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas, en donde nosotros la analizamos acá con nuestro entrevistado, con el Slevan Jaramillo, especialista en temas eléctricos, y que después fue materia de análisis por muchos otros medios que se encargan de hacer fact-checking, como por ejemplo Lupa Media, ¿no? Que dijo que lo que la ministra mencionó ayer en Teleamazonas era falso. Si podemos, revisemos nuevamente, una vez más, lo que dijo Inés Manzano en Teleamazonas. Días sin que lloviera, se había adelantado el estiaje casi 3 meses, luego llovió, gracias a Dios, porque aplacaron los incendios que teníamos, tanto en Quito como en Mira y como en Loja, y ahora estamos con unas restricciones porque estábamos llegando a una cota mínima de operación de Masar. Y Masar es algo que debemos entender todos los ciudadanos. Va a ser como el corazón, está en el centro sur, pero es el corazón porque es el que me mantiene también el voltaje a nivel nacional. Entonces, esta semana es crítica porque hemos tenido un buen flujo de lluvias, buenos caudales. Coca-Cola Sinclair estuvo ayer extraordinario y pudimos aprovechar 1.100 megavatios. Sin embargo, eso no es la normalidad. En estos momentos lo que vamos a hacer es tratar de que Coca-Cola siga trabajando, porque en ese sector del país sí hay lluvias. Sin embargo, en el centro sur, sobre todo en Azuay, no hay lluvias. Nosotros teníamos caudales, llegamos a tener un caudal de 1 metro cúbico por segundo, cuando el caudal que se requiere en Masar es 148. El corte de la ministra Manzano era en el que decía que este gobierno, el de Noboa, ha gestionado hasta el día de hoy 410 megavatios en solo 10 meses, y que comparado con el gobierno de Lasso, ellos tienen 7 veces más que en 2 años que él estuvo. Con Correa fueron apenas 300 megavatios que aportó en 10 años. El tema es que los 300 megavatios incorporados por Correa eran promedio anual, porque lo que incorporó Correa, como lo revisamos ayer, fue más de 3.500 megavatios al sistema eléctrico. Entonces eran 300 megavatios por año durante 10 años. Tal es así que incluso la reacción del periodista Milton Pérez, de Teleamazonas, que nadie le puede acusar a Milton de ser correísta, es de absoluto asombro ante la tamaña mentira de la ministra Manzano. Para que Milton, que no es para nada correísta y que sería el último en salir a defender al correísmo, le contradiga a la ministra al aire. Es que hay que ver la cara que le pone el periodista Milton Pérez, ¿no? a Inés Manzano. Porque lo que estaba haciendo era mentir, en serio, descaradamente. La afirmación o contenido no tiene sustento y no coincide con la realidad, dice la cuenta de fact-checking de periodismo de verificación de Lupa Media. Según los datos y evidencia recolectada del parque generador del país entre 2008 y 2017, periodo en el que gobernó
el expresidente Correa, aumentó en 3.265 megavatios la potencia efectiva, que es la potencia real en la que operan las centrales, según datos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Aumento de la generación eléctrica entre 2008 y 2018. Y esto lo relatábamos nosotros ayer durante la entrevista con el ingeniero Jaramillo. 14 hidroeléctricas fueron construidas durante el gobierno de Correa. Entre las más relevantes, Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios, generando alrededor de 30% de la generación de energía nacional. Sopladora, 487 megavatios. Mina San Francisco, 275. Toachi Pilotón, 254.4, y que la van a poner recién a operar ahora en diciembre, si es que cumplen lo que ofrecieron. Delcy Tanizawa, 180 megavatios. Mandoriaco, 60 megavatios. Ahí tienen. Una mentira más del gobierno de Novoa.